Primero para agradecer al grupo de profesionales de la organización llamada Redes por la invitación que me hicieron para el día de hoy y para poder compartir con ustedes unos minutos y poder conversar sobre un tema que para mí es de suma importancia, que tiene que ver con aspectos de la identidad cultural y relacionado a un concepto que del campo de las ciencias sociales se trabaja mucho, el concepto de lo cholo y cómo se construye este concepto a partir de los años 70 aproximadamente, ¿no? Entonces, eso para empezar, y quisiera plantearles la idea de cómo vamos a desarrollar esta charla el día de hoy. Vamos a hacerlo en dos momentos. Un primer momento, para poder entender el tema, tendríamos que ubicarnos nosotros en algunos elementos conceptuales y después analizar de cómo el tema mismo de la identidad se ha ido construyendo o no, en todo caso, en el caso contrario, en la sociedad peruana, ¿no? Lo primero es que si nosotros hablamos de lo cholo como identidad o como parte de la identidad cultural peruana, entonces lo primero que habría que entender es qué entendemos nosotros por cultura, ¿no? Hay muchas formas de hablar o de entender lo que es la cultura. De la manera más sencilla y práctica, cuando nosotros estamos hablando de cultura, estamos hablando de una forma de vida. Y si hablamos de una forma de vida, entonces todos los grupos sociales tienen determinados elementos de cómo desarrollan el imaginario, las ideas que construyen, las tradiciones, el comportamiento diario, y a todo ello se le llama cultura. Por lo tanto, hay que sacarnos de nuestra mente, sociológicamente hablando, la idea de que existe la persona inculta. Lo inculto significa sin cultura, y no puede haber sociedades sin cultura, ni cultura sin sociedades. Es decir, todo grupo humano siempre desarrolla de una u otra manera elementos culturales, ¿no? De ahí que se hable mucho de lo que es la idiosincrasia, ¿no? O sea, la forma como tú vives o tu grupo social vive en el día a día en función a cómo ha sido construyendo la cultura que caracteriza a tu grupo social, ¿no? Entonces, eso primero, ¿ya? Entonces, lo otro es que cuando hablamos también de cultura, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no es aceptable pensar que existen sociedades sin cultura. A veces el común de la gente dice: a los peruanos nos falta cultura, los peruanos no tenemos cultura. Ojo, eso no es cierto. O sea, no existen sociedades sin cultura, ¿no? Eso es claro. Y tampoco existen sociedades sin identidades, ¿no? La identidad cultural existe en toda la sociedad, en todos los grupos humanos. Lo que hay que diferenciar es qué tipo de identidad se tiene. O sea, podemos hablar de identidades fuertes y de identidades débiles, pero nunca podremos decir que nos falta identidad. Un ejemplo claro. Miren, en el Perú, por ejemplo, tenemos identidades regionales muy fuertes. Los arequipeños tienen una identidad cultural regional bien fuerte, bien firme, y por lo tanto, incluso ellos se creen una república aparte de la nuestra, ¿no? Y bien por ellos, ¿no? Los cusqueños hasta se creen el ombligo del mundo, ¿no? O sea, ellos manejan en su imaginario que son el centro del mundo, y por lo tanto eso fortalece su identidad regional como cusqueños, ¿no? Aquí en la región nosotros podríamos fortalecer mucho más nuestra identidad a partir de lo que es Caral, ¿no? Como la matriz y la cuna de la cultura a partir de las investigaciones que se han hecho en los últimos años, ¿no? Y así por el estilo, los trujillanos tienen su propia identidad regional cultural que los fortalece y los lleva a ellos a identificarse con lo suyo a partir de elementos musicales, por ejemplo, como la marinera, que es parte de su cultura, ¿no? Y así podríamos decir de muchos lugares. Casma con la cultura sechín, el guerrero sechín, que marca toda una historia muy importante en esa región y que los lleva a constituirse en todo caso también como un lugar con una fuerte identidad regional. El gran problema es que las identidades regionales fuertes no suman una identidad nacional fuerte, ¿no? La sociedad no funciona como las matemáticas, eso que nos quede claro. En las matemáticas, si los grupos que se constituyen son fuertes, el resultado va a ser mucho más grande. En el Perú, aun cuando las identidades regionales sean fuertes, cuando suman, desgraciadamente, no dan como resultado una identidad nacional fuerte, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. ¿Y por qué no suman una identidad nacional fuerte? Porque hay elementos que nos separan.
Se ha dicho hasta el cansancio que somos una sociedad multicultural, o sea, de múltiples culturas, ¿no? Y hay tres conceptos que también nosotros debemos entender. Hablamos a veces de que somos una sociedad multicultural, o sea, de múltiples culturas, ¿no es cierto? Pero también se habla muchas veces de somos una sociedad pluricultural. Lo pluri y lo multi tienen similitud, pero también tienen algunas diferencias. La multiculturalidad tiene que ver con las múltiples culturas, varias culturas. La pluriculturalidad también, pero el gran problema es que en esas múltiples culturas una se convierte en la dominante y le impone a las otras los elementos culturales de ella y los vuelve en pueblos subordinados. Eso, por ejemplo, es lo que mucho pasa con nosotros, ¿no? Cuando se nos impone elementos culturales y nosotros caemos en la sumisión a esos elementos y hacemos nuestros patrones que incluso muchas veces no nos pertenecen. Lo ideal a futuro es llegar a una suerte de constituir una sociedad de interculturalidad. La interculturalidad significa que somos diferentes, pero con los mismos derechos. Entonces, a eso tendríamos que apuntar. Y ese ya sería otro tema de análisis y de conversación, quizás para una próxima charla, ¿no? ¿Cómo lo haré o, en fin, cómo será eso? ¿Bien? Entonces, vamos por ahí. Lo otro que hay que entender cuando hablamos de cultura es que las culturas tienden a cambiar, ¿eh? O sea, las culturas no son algo para toda la vida, tienden a cambiar. Y en ello también entra el debate. ¿Qué cambia en la cultura? Si cambia la forma o cambia la esencia. O sea, hay maneras como se manifiestan las culturas y estas van cambiando en cuanto a ciertos elementos que sin que ella pierda su esencia, ¿no? Entonces, pero tienden a modificarse en forma o en contenido. Hay que buscar de todas maneras que es más preferible que cambie de forma, pero que se mantenga su esencia, porque es ahí donde estaría perdiendo justamente la identidad. Lo otro es que toda cultura siempre es integrada, ¿eh? Es decir, al estar conformada por múltiples elementos, se integran diversos aspectos de ella, ¿no? Es como si dijéramos, oye, yo tengo este tipo de, como grupo social, actuamos de esta manera, pero mi actuación como grupo va de la mano con creencias, va de la mano con costumbres, va de la mano con tradiciones. Es decir, todos esos elementos se integran y por eso nos hacen un grupo muy particular, o un país muy particular, o una región muy particular, con una idiosincrasia propio de nuestro grupo. ¿Me dejo entender? Entonces es integrada, por eso decimos, ¿no? Bien, en fin, entonces vamos por ahí. Lo otro es, ¿qué tenemos por identidad? El otro concepto que hay que trabajar. ¿Qué es identidad? Siempre hablamos en tres niveles incluso, ¿no? Identidad personal, identidad nacional e identidad cultural, ¿no? La identidad personal, identificarse con uno mismo. La identidad nacional, cómo te identificas tú con aquellos elementos que constituyen tu patria, ¿no? Y la identidad cultural, que es lo que nos interesa en la conversación de hoy, tiene que ver mucho con la aceptación de tus patrones, de las normas, de las costumbres, de todo aquello que tú tiendes a hacerlo como parte de tu formación y de tu crecimiento como grupo social. Llámese de un pueblo, de una región o de un país. ¿De acuerdo? Eso es la identidad cultural. Y que se construye... la identidad cultural se construye a partir de la oposición con otros. Ya estamos llegando al tema, de la oposición con otros. Por ejemplo, si hablamos nosotros de lo cholo como identidad cultural, entonces tenemos que decir que es propio de lo cholo como identidad, como cultura. Si hablo de identidad, quiero decir que es lo mío, es lo nuestro, nos pertenece, y por lo tanto es diferente a lo demás, a lo otro. En las ciencias sociales existe el concepto de otredad. La otredad, sobre todo en antropología, significa lo otro, lo distinto, lo que no me pertenece, lo que no es mío, lo que está afuera. Y que es totalmente o parcialmente diferente a lo que es mío y lo que me pertenece. Y lo que es mío y me pertenece es mi identidad, como grupo social, como país, como nación, en fin, ¿no? Entonces, pero eso es lo nuestro. Ahí entonces hablamos ya de la identidad. Hay que tener presente que cuando se habla o se construye las identidades culturales y se analiza y se estudia en este tema, es muy peligroso caer a veces en lo que las ciencias sociales muchas veces tienden a llamar como los etnocentrismos. ¿Qué es el etnocentrismo? Muchos recordarán que cuando los españoles llegan al Perú, siempre nos miraban ellos como seres inferiores, ¿no? Como un grupo social inferior.
E incluso gran parte de nuestra historia está escrito por la mirada española, la mirada occidental. Es decir, nos miraban desde Europa. Y a eso se le llamó eurocentrismo, mirarnos desde Europa. ¿Sí? El eurocentrismo es parte de lo que se llama el etnocentrismo. Cuando yo miro, analizo, estudio una cultura y lo miro bajo la mirada del etnocentrismo, todo lo estoy mirando desde mi propia cultura. Y ese es el gran problema que tenemos. Cuando todo lo miro desde mi cultura, entonces a todo lo que no es mío lo voy a ver como inferior. Y ahí viene el problema nuestro, pues. La ciudad mira como inferior al campo, la costa como inferior a la sierra y a la selva, la capital mira como inferior a la provincia, ¿no? Entonces, y por eso es que muchas veces caemos en algo que yo llamo el choleo en cadena. Yo te choleo y tú me choleas y otro me cholea a mí, y así sucesivamente. Al final todos terminamos choleados. Como dijo un autor, somos un país, ¿no?, en la que todos somos o estamos choleados unos a otros, ¿no? Y ese será un problema, porque y ahí tiene que ver con lo que llamamos el etnocentrismo, mirar a otros desde mi propia cultura, y eso hay que evitarlo siempre, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos elementos, cultura e identidad, ¿no? Y cuando estos se unen, identidad cultural es lo que constituye lo que es nuestro. ¿De acuerdo? Entonces estamos llegando ahí. Ahora, yo quería hablar en la charla de hoy, dirigido a todo el público oyente y seguidor de este grupo llamado Redes, sobre lo cholo como parte de nuestra identidad cultural. Y entonces vamos al tema. ¿Qué entendemos por lo cholo? ¿Qué es lo cholo? ¿No? Y a su momento yo decía, siempre terminamos choleándonos en cadena, ¿no? Yo te choleo y otro me cholea a mí y al final todos terminamos choleados. ¿Pero qué es lo cholo realmente? El término cholo es en realidad... si bien es cierto que el Perú lo desarrolló muchísimo un intelectual de las ciencias sociales, Aníbal Quijano, sin embargo lo cholo aparece desde mucho tiempo atrás como concepto, ¿no? Incluso algunos creen de que el primero que utilizó el término cholo fue el mismo Inca Garcilaso de la Vega, en los comentarios reales, aproximadamente cuando se publica en 1609, ¿no? Él hablaba ya de lo cholo, ¿no? Pero él recoge el concepto de cholo de manera despectiva, porque el español, como todos sabemos, siempre tuvo una mirada e interpretación racial de la sociedad, ¿no? O sea, para el español siempre todo era blancos, ¿no?, los negros cuando se refería al África, y en el caso de nosotros los indios, ¿no? Es decir, hasta nos quitaron identidad, ¿no? Cuando los españoles llegan a América Latina, nos quita identidad a todos los pueblos, porque a todos nos metió en un mismo saco y a todos nos llamó los indios. Y ya dejamos de ser los incas, los aztecas, los mayas, los chipchas, en fin, todos éramos los indios, ¿no? Y entonces ahí nos quitaron identidad, ¿no? Y Garcilaso de la Vega, cuando encuentra que poco a poco en el Perú se van mezclando las razas, ¿no? Nacen, por ejemplo, los mulatos, o los hijos de los negros que fueron traídos del África como mano de obra, ¿no? Y poco a poco va surgiendo también lo que ellos creían que era, de alguna forma, la mezcla de las razas en cuanto estas se iban degenerando, ¿no? Los mulatos con los indígenas, ¿no? Y entonces ahí nace lo que ellos llamaban el cholo, de acuerdo a Garcilaso de la Vega. Y le dan el nombre de cholo según la óptica de Garcilaso de la Vega, porque el concepto de cholo ya se utilizaba en la isla de Barlovento, en España, para conocer a un perro de raza chusca, así mismo lo describe Garcilaso de la Vega. En otras palabras, para abreviar esto, Garcilaso de la Vega se estaba refiriendo, cuando hablaba de cholo, al grupo social, desde su óptica, de la peor mezcla de razas, según la óptica de los españoles. Y ahí entonces surge el concepto de cholo. Y por ello es que a partir del español muchos han reproducido el concepto de cholo de manera despectiva, ¿no? Para señalar a lo inferior, ¿de acuerdo? Sin embargo, María Rozborowski, una historiadora, hace un estudio en las culturas del norte del país y ella encuentra lo siguiente, ¿no? Un texto que muy poco se ha difundido, y ella encuentra que el término cholu, no cholo, sino cholu con U, ya existía incluso antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y lo encuentra en Mochica, la cultura mochica. Entonces ella cree que el término cholo viene de cholu, que es un vocablo mochica, y que cholo significa buen joven, ¿no? Buen joven.
Y de ahí entonces se fue, cuando el español llega y encuentra que se decía cholo, ¿no? A los jóvenes de este lugar del norte, recuerden que los españoles entraron por el norte, entonces lo transformaron en el concepto cholo y lo difundieron como tal, ¿no? Como hasta ahora lo conocemos. Y por eso es que incluso en muchos lugares de la sierra, sobre todo en la sierra de Ancash, hasta hoy se utiliza el concepto de cholo, pero para asignar al joven, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar que un vecino le diga a otro, oye, qué buen cholo tienes, cuando se refiere a qué buen hijo tienes, ¿no? O qué buenos cholos tienes, cuando qué buenos jóvenes tienes que trabajan en tu chacra, ¿no? O sea, el término cholo significa, de acuerdo a María Rozborowski y su estudio sobre el lenguaje de los mochicas, que significa buen joven, ¿de acuerdo? O sea, un significado completamente distinto, ¿sí? Entonces ahí va a cambiar el significado del mismo. Entonces, durante la colonia y toda la época española, los cholos estuvo asignado desgraciadamente más a los grupos que para ellos eran inferiores. El español lo vio bajo una óptica racial, ¿sí? Y eso trajo repercusiones negativas en nuestra sociedad, lógicamente, porque durante mucho tiempo entonces a todo aquello que el occidental consideraba como inferior se le asignó el concepto y la mirada y la identidad de lo cholo, ¿sí? Y así se fue dando a través de la historia. Sin embargo, yo quiero aquí hoy día plantear otra mirada para entender lo que es lo cholo desde la perspectiva misma de las ciencias sociales y poder entender lo que hoy está pasando en el país. Yo no en vano escogí este tema para el día de hoy. Lo que pasa es que vivimos una época muy difícil en la cual muchas instituciones del Estado de alguna forma están desbordadas. Y están desbordadas porque algunos niveles de corrupción no se han podido corregir hasta hoy. Y las masas, el pueblo, lo popular, son términos que todavía están vigentes hoy y reclaman muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no sé que se venga de aquí más adelante con el tema de la pandemia, pero hay elementos que habría que analizar para poder entender cómo las masas en desborde están construyendo también una nueva sociedad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y a eso voy a llegar al final. Entonces, cuando el español divide a la sociedad que conquista nuestra sociedad, incluso ustedes recordarán por historia que dividió en dos grandes sociedades, ¿no? Incluso la denominó república, la República de Españoles y la República de Indios, ¿no? Donde después nacen los cholos, según una perspectiva española, ¿de acuerdo? Es decir, leyes para los poderosos, para los dominantes, y leyes para los dominados, los subordinados. Y así nos miró, así nos vio el español, ¿de acuerdo? Entonces, y al verlos así fue creando todo un conjunto de creencias, de imaginario que la gente ha ido reproduciendo de generación en generación, desde la época de la colonia. Alguna vez le escuché a Miguel Ángel Cornejo utilizar un concepto que me pareció bien interesante. Él hablaba de lo que es el inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo tiene que ver con aquellos elementos que guardamos las personas de una sociedad determinada y que de manera inconsciente lo transmitimos de generación en generación, ¿no? Y de acuerdo a ello, algunos estudios creen que parte de la idiosincrasia de nosotros los peruanos es que somos muy desconfiados, ¿ya? Y entonces algunos autores creen que la desconfianza como parte de un elemento cultural nuestro viene de la época de la colonia, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque en la colonia el español nos enseñó a ser, ¿no? A ser desconfiados de todos. Desconfiábamos del blanco que nos conquistaba, lógicamente. Pero llegó un momento en el que también desconfiábamos de nuestro propio hermano indígena. ¿Por qué? Porque nacieron en esa época muchos que ya no querían vivir subordinados y por lo tanto se aliaron al invasor español, ¿sí? Y ahí nace un concepto que también hasta hoy se utiliza en la vida cotidiana. Muchos habrán escuchado hablar del concepto del guachafu. La guachafería como concepto significa el asumir elementos culturales que no te pertenecen y terminas haciendo el ridículo. Cosa que ocurría ya de la época colonial, cuando algunos indígenas querían hablar como español, vestir como español, y sin embargo negaban su propia cultura y terminaban haciendo el ridículo porque ya no eran aceptados por sus propios hermanos, quienes desconfiaban de ellos, lógicamente, pero también eran rechazados por el español porque no era pues un blanco y el español rechazaba todo aquello que no era su raza, ¿no?
Entonces ahí nace lo guachafo, la guachafería. Bueno, pero entonces estaba describiendo yo ya los elementos de la identidad, de la cultura y cómo se va, cómo a través de la historia el español fue construyendo el concepto, ¿no? Redondeando esa parte de la historia, yo le decía el español, ¿no? El dominador español, el invasor español, al darle una connotación de carácter racial a lo cholo, empezó a construir dos sociedades paralelas, ¿no? La República de Indios y la República de Españolas. Y lo cual fue creando toda una suerte, digamos, de elementos culturales separadas unas de otros, ¿no? Y por ello es que a partir de ese momento de la historia, el Perú ha caminado de alguna manera de forma paralela, ¿no? Un Perú oficial y un Perú no oficial. Un Perú para las clases pudientes y un Perú para las clases y sectores más empobrecidos, ¿no? Y que incluso en esta pandemia que estamos viviendo, incluso le hemos podido constatar cómo existen dos Perúes paralelos, ¿no? Que alguna vez el gran maestro José Matos Mar, en su libro Desborde Popular, ya hablaba de eso, ¿no? Decía que a partir de la conquista española y hasta hoy no se ha podido solucionar el tema de los dos Perúes paralelos, ¿no? Es un tema bien interesante, pero que tiene que ver también con el tema porque lo cholo ha caminado de alguna manera sumido en la parte misma de lo subordinado, ¿no? Alguien me decía, se quedó en el tema de los guachafos. Y es cierto, ¿no? Porque yo le afirmaba de que aquel que imitaba las costumbres que no son nuestras, ojo, en la época colonial, ya se le llamaba lo guachafo. Y de ahí fue surgiendo el concepto sociológico de la guachafería como forma de vida. La guachafería como forma de vida significa asumir estilos de vida, forma de vida, culturas que no son nuestras, ¿no? Entonces nos vestimos como una cultura ajena nuestra, hablamos con algunos acentos propios de una cultura que no es nuestra, y en fin, ¿no? O sea, todo ello que nos va alejando de lo que es nuestra propia identidad, ¿sí? Entonces, eso fue consecuencia de la etapa en la que se vivió a partir de la invasión española, ¿no? ¿Cómo va surgiendo y se va fortaleciendo lo cholo como cultura? Porque hasta ahí todavía no era una cultura, lo cholo era algo despectivo y que tenía que ver más con lo racial, y punto, ¿no? Y punto, fue ahí. Lo cholo como cultura misma, para llegar más ya a la época más contemporánea, lo cholo como cultura misma fue surgiendo a partir de los años 70. Recordarán que por estudios o por alguna lectura realizada, que a partir de los años 70 el Perú empieza todo un proceso de crecimiento de las ciudades, ¿no? Lo que se conoce como el proceso de urbanización. Y al darse ese crecimiento de las ciudades, a consecuencia de las migraciones masivas del campo a la ciudad, la población que llega desde el campo hacia la ciudad, de las zonas andinas hacia la costa, van trayendo consigo no solamente su cuerpo al migrar, sino que al desplazarse, también van trayendo sus propios elementos culturales, ¿sí? Pero algunos dirían, oye, pero los elementos culturales que trae el migrante son elementos culturales andinos, ¿por qué eso le llaman lo cholo? Y ahí viene justamente la gran explicación de lo que es la cultura chola. Lo cholo como cultura, y esto quiero que lo entiendan bien, lo cholo como cultura significa la combinación de elementos culturales. El conjunto de elementos culturales que van integrando, que se van fortaleciendo y van construyendo una nueva identidad, ¿no? Y eso somos nosotros. Desde José María Arguedas, cuando escribió, cuando hablaba de todas las sangres, nosotros somos, él afirmaba ya que eso somos nosotros. O sea, nosotros somos una sociedad en la cual se combinan diversos elementos culturales, ¿sí? Entonces, somos una sociedad de todas las sangres. El que no, así te creas lo más citadino, lo más urbano, pero tenemos descendencia de una u otra forma vinculado a lo andino, vinculado a lo rural, y eso nos hace que los elementos culturales nuestros se vayan mezclando de una u otra forma, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Estudios realizados en Huacho demuestran que gran porcentaje de la ciudad de Huacho, aún los nacidos en Huacho, tienen
son descendientes de migrantes andinos, ¿no? En Lima ni hablar, ¿no? Lima, como dijo algún escritor, dijo, Lima es una ciudad de forasteros, porque un alto porcentaje de la gente que radica en Lima no nacieron en Lima o son descendientes de provincianos, ¿no? Y eso somos nosotros, una sociedad entonces en la cual se han mezclado las diversas culturas, ¿no? Y la combinación de los elementos culturales, o sea, la mezcla de elementos culturales que han dado lugar a los cholos, en realidad no es reciente. Si en los años 70 se acentúa con las migraciones, pero en realidad viene desde mucho atrás, ¿no? Un ejemplo claro, miren, hablemos de algo concreto, la gastronomía, que es un elemento cultural en el cual se resalta mucho al Perú de hoy, ¿no? La gastronomía. Nuestra gastronomía es una combinación de elementos culturales gastronómicos de muchas sociedades, ¿no? Desde la época de la conquista española, la época de la colonia, el español trajo elementos culturales que hoy nosotros lo hemos hecho como parte de nuestra comida diaria, ¿no? El ceviche, que es un potaje tan nuestro, sin embargo, si analizamos fríamente los elementos que contiene el ceviche, muchos de esos elementos no son nuestros. La cebolla no es nuestra, por ejemplo, ¿no? ¿Quién trajo la cebolla? Entonces, y algo más, miren, para entender cómo en la gastronomía vemos muy claro lo que es la cultura chola, la combinación de elementos culturales, ¿no? Si tú pides un ceviche en cualquier lugar de nuestro país, incluso quien te atiende te dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con camote? ¿Con papa? ¿Con yuca? ¿Con chifles? ¿Con mote? ¿Con choclo? En fin, ¿no? Hay muchas formas cómo puedes degustar el ceviche. Y si te das cuenta, te he mencionado elementos gastronómicos de costa, sierra, selva, elementos andinos y elementos también traídos por el mundo occidental. Y eso somos nosotros. Creo que el ceviche, gastronómicamente hablando, es lo que mejor grafica lo que es la cultura chola. La combinación de elementos culturales. Y eso somos nosotros. Nosotros somos una mezcla de elementos culturales. ¿De acuerdo? Y en la época que el español llega, nos invade y viene acá, y después cuando trae a la población africana como mano de obra, ellos también trajeron elementos culturales y se mezclan con los nuestros, ¿no? Gente de nosotros no ha degustado, por ejemplo, unos anticuchos, no ha degustado unas pancitas y qué sé yo. Esos elementos gastronómicos, ¿quiénes lo difundieron en el Perú? Los africanos, porque era la parte del alimento que dejaban de lado el español y que el esclavo tuvo que prepararlo para satisfacer su hambre, ¿no? Y se convirtió con el tiempo en un elemento gastronómico nuestro. Imagínense, o sea, ya es nuestro. Y fue traída por el español. ¿Y quién no ha degustado un pollo a la brasa? Y sin embargo, no hay pollo a la brasa que no va acompañado de la papa. Y la papa es nuestra, ¿no? Entonces, si nos vamos dando cuenta, los elementos culturales se han ido combinando. Posteriormente llega también al Perú la cultura oriental, ¿no? Y también nos fue dejando sus propios elementos culturales en todos ámbitos de cosas, incluyendo el tema gastronómico, ¿no? Entonces, iban haciendo el arroz chaufa, van haciendo el lomo saltado y en fin. Entonces, simplemente para entender de que la cultura que está presente en cada una de las cosas que nosotros realizamos, ahí se va reflejando cómo se van combinando los elementos culturales. Pero estábamos en los años 70. En los años 70, cuando entonces empezó a dar una fuerte migración desde las zonas andinas hacia el Perú, ¿qué encuentra el migrante andino? Encuentra una ciudad, sobre todo Lima, encuentra una ciudad en las costas, las ciudades más grandes, y encuentra ciudades en las cuales existía toda una cultura occidental muy fuerte, ¿no? Y entonces el migrante se siente de alguna manera disminuido, se siente ignorado, ¿no? Lo que los antropólogos llaman el buen salvaje, la añoranza de mi cultura, ¿sí? A partir de que soy rechazado en el lugar donde he llegado, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando se siente rechazado en el lugar que llegas, culturalmente hablando? Te quedan dos caminos, ¿m? Te quedan dos caminos. O te sientes inferior a todo lo que está presente en esa nueva cultura, lo que algunos llaman el etnocentrismo invertido, ¿ya? Todo lo foráneo es mejor que lo mío, y me siento disminuido, y termino mis días, ¿no? Convertido en un pobre hombre que camina completamente solo, y no puede integrarse en un grupo social, ¿ya? O lo otro es una suerte de subversión y recrear la cultura que has traído con la cultura que encuentras. Así nació lo cholo. Lo cholo es
la subversión de la cultura andina en la costa. Se rebela contra lo que encontró, pero no solo se rebeló para enfrentarse a ella y quedarse en esa confrontación directa siempre, sino que fue creando nuevos elementos a partir de lo que encontró y a partir de los elementos que también trajo de su mundo andino. Y fue entonces adaptándose al nuevo mundo, al mundo urbano, al mundo citadino, al mundo de la ciudad, pero construyendo su propia cultura. En los años 70, cuando migra esta gente desde las zonas andinas y más alejadas, entonces invaden la ciudad primero para vivir, ¿no? Invaden la ciudad para vivir y salen las barriadas, los pueblos jóvenes, después llamados asentamientos humanos, fueron cambiando de nombre, ¿no? Pero las condiciones de vida fueron siempre la misma. Alguien dijo alguna vez, creo que fue González Prada, ¿sí, no? La sociología es el arte de darle nombres nuevos a las cosas viejas. Pero no cambió la situación de miseria de esta población. Y luego invaden las calles de la ciudad para trabajar. Y nace lo que es la informalidad. Y va surgiendo un conjunto de lazos que van fortaleciendo una nueva cultura, la cultura de los cholos en el Perú. Así va surgiendo lo nuestro. Pero ese hombre que invade las calles para trabajar y se convierte en informal, muchos de ellos tienen la perspectiva del progreso. Porque el progreso es un elemento cultural de los cholos en el Perú. Entonces, lo cholo se va recreando y va encontrando un nuevo espacio, como ir fortaleciendo esa nueva identidad que van haciendo y que se va construyendo a partir del espacio que encuentra aquí en la ciudad. Y se manifiesta en todo orden de cosas. Yo hablé de la comida, la gastronomía, pero bueno, entonces redondeando la idea, le decía que lo cholo no solo se expresa en lo que es la gastronomía, también lo podemos ver en otros ámbitos, ¿no? La música es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema, cuando en el Perú se difunde la música chicha, en los años 80, justamente es la expresión de cómo lo cholo se va adaptando al nuevo espacio urbano, ¿no? A la ciudad. Y surge la figura de Chacalón, por decir, ¿no? Y cómo él va cantando al migrante, va cantando la canción de soy provinciano, ¿no? Y me levanto muy temprano y todo lo demás, que era justamente la experiencia de muchos migrantes que llegaban a la ciudad de Lima, ¿no? Cuando en Latinoamérica surge la música el rock, el Perú tampoco se quedó atrás, ¿no? Creó también una suerte, digamos, de rock alternativo que permitía, de alguna manera, integrar a los jóvenes migrantes en ese espacio en el cual también había llegado, ¿no? Por ejemplo, los mojarras, cuando cantan Triciclo Perú o Salita Colonia, es la expresión de lo cholo adaptado aquí a la ciudad, ¿no? Entonces, ahí va surgiendo esos elementos. A lo que quiero llegar es que lo cholo como cultura implica, vuelvo a repetir, combinación de elementos culturales en todo orden de cosas, en la gastronomía, en la música, en la vestimenta, en la forma como actuamos nosotros mismos. Entonces, como combinación de elementos culturales se va construyendo esa nueva cultura y que poco a poco nos va abarcando a la mayoría de peruanos, ¿ya? Entonces, que poco a poco nos va incluyendo a la mayoría de peruanos y nos va haciendo parte ya de esa cultura llamado lo cholo, ¿no? Como parte de nuestra propia identidad, ¿sí? Hay quienes discrepan con el concepto, hay quienes dicen que no es correcto hablar de lo cholo porque sería en todo caso negar nuestras raíces indígenas, ¿no? Pero hablar del indigenismo como cultura ya no tiene sentido, sobre todo en este siglo, el siglo XXI, ya no tiene sentido, porque hay que reconocer que muchos elementos culturales traídos por los españoles del mundo occidental ya son nuestros. No podríamos negar, por ejemplo, nuestra religiosidad y otras prácticas mismas que desarrollamos como parte de la cultura occidental, ¿no? Entonces, el indigenismo ya es una cuestión desfasada en estos tiempos, ¿no? Pero tampoco podríamos caer en el otro lado, vivir en un mundo de guachafería y alienados a nuestra realidad y creer que somos 100% occidentales, de ninguna manera. También tenemos lo nuestro y mucho que rescatar como elemento cultural. Y justamente lo cholo simboliza y representa esos elementos que tenemos que rescatar, ¿de acuerdo? Ahora, para culminar, porque en realidad no nos está favoreciendo mucho la línea de internet, para culminar, cuando mezclamos estos dos elementos culturales ¿no? del mundo andino y del mundo occidental y surge lo cholo, esta nueva cultura de lo cholo recoge lo mejor de ambos. El migrante
se caracteriza por su perseverancia, por su esfuerzo, por su sacrificio constante para alcanzar el progreso. Es común escuchar, eres un cholo terco, y es que la terquedad entendida de esa manera significa sacrificio, esfuerzo, perseverancia para alcanzar objetivos. Y eso somos nosotros, somos perseverantes. ¿Cuántos de nosotros somos migrantes y hemos llegado a labrarnos un futuro, a querer salir adelante? Y la perseverancia como parte de nuestra identidad no debemos perderlo, pero también adquirimos otros elementos, ¿no? La reciprocidad está siempre presente en nosotros, y a pesar de modelos que se han implementado, que ponen muchos énfasis en el individualismo, ¿no? Que de repente en algunos sectores tiende a reproducirse más, pero en el mundo popular, en los sectores populares, en la cooperación, la reciprocidad, la ayuda mutua, la preocupación por lo demás, siempre está presente, y eso es importante, y eso es parte de nuestra cultura. Entonces, esas cosas, como esos elementos, ¿no? Como parte de lo que es lo cholo como identidad, nosotros tenemos que rescatarlo y fortalecerlo. Podemos construir lo nuestro y debemos construir lo nuestro y hacer parte de lo que es nuestra propia cultura. Y lo cholo como parte de nuestra identidad, hay que fortalecerla cada vez más. Ahí está el futuro nuestro. En la gastronomía es un ejemplo, la música es otro, lo he mencionado. Hoy la cumbia peruana reemplazó a la chicha de los años 80, pero sigue recogiendo los elementos culturales de ese mundo andino y de ese hombre migrante que llega a la ciudad y que trata de adaptarse al mundo moderno. Entonces, se dice que lo cholo a través de la historia pasó por diversas etapas como cultura, ¿no? Como incluso hay quien cree que lo cholo incluso fue una propuesta política. Yo no iría tanto, pero sí es una cultura, sí es una forma de vida, ¿sí? Y que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la combinación de elementos culturales que nos hacen ser una sociedad muy particular, con nuestra propia idiosincrasia, y que nos hace diferente de las demás. ¿Mm? Y esta pandemia lo demuestra. Tenemos cosas positivas, pero también algunas cosas negativas, pero es parte de lo nuestro. Y cuando yo decía de que justamente hay que entender la idiosincrasia de los pueblos, habría que entender también cómo somos nosotros. Si somos una sociedad cuya fortaleza mayor es el tener una cultura chola, es decir, combinación de elementos culturales, entonces cómo eso se manifiesta en el día a día, en nuestras vivencias, en nuestras relaciones sociales, en nuestro quehacer diario, cómo se manifiesta. ¿Mm? El cholo, ya lo dije, tiene perseverancia, ¿no? Tiene esfuerzo, tiene sacrificio, ¿sí? Se pone metas y trata de lograrla una y otra vez hasta que finalmente lo alcanza, porque no pierde sus sueños. Y lo cholo, al ser parte de la cultura andina migrante, ha cambiado el mito de Incarrí, el regreso del Inca, lo ha cambiado por el mito del progreso, el deseo de superación. Y eso está presente en nosotros, porque lo cholo también significa movilidad social. ¿Cuántos de nuestros padres apostaron por la educación de nosotros? ¿Y por qué? Porque quieren que nosotros alcancemos un estatus distinto, un estatus superior. Y lo cholo significa también ello, movilidad, ascenso, cambiar de un estatus a otro, ¿sí? Como sueño, como aspiración, como deseo de progreso, como deseo de superación personal y familiar y de grupo, porque lo curioso de la cultura chola es que cuando progresa no se olvida nunca de sus raíces, no se olvida nunca de lo que es las relaciones de hermandad, ¿sí? Las relaciones de amistad y las relaciones de parentesco, las relaciones de compadrazgo, las relaciones de vecindad. Siempre está presente en lo cholo, siempre está pensando en el progreso no solo personal, sino en el progreso de la familia. Las nuevas empresas en el Perú y los nuevos empresarios populares, los emprendedores, como se dice hoy, ¿quiénes son? Son gente que ha estado, o que tiene sus raíces justamente en el mundo andino y que ha migrado a la ciudad y que ha llegado acá y que está pensando en el progreso no solamente de manera individual, está pensando en el progreso de la familia y incluso en el compadrazgo, el éxito del compadre, del vecino, en fin. Y eso es la cultura chola. Y esas raíces hay que fortalecerlas, eso no hay que perder. Entonces, ¿qué nos espera? Sin embargo, lo cholo en el Perú y en muchos regímenes políticos se ha visto frustrado como perspectiva. Algunos estudios señalan que el primer gran tropiezo que tiene los cholos en el Perú fue en los años 70 con la revolución militar del general Velasco Alvarado.
porque lo cholo en esa época significaba toda una propuesta de cambio muy interesante, de reconocimiento, pero la revolución de Velasco fue una revolución inconclusa, lo sabemos por historia, ¿sí? Luego vinieron otros momentos en los cuales lo cholo pudo haberse consolidado. Quizás el proyecto más importante de lo cholo para lograr su consolidación fue la época del gobierno de Alejandro Toledo. Recuerden que hasta utilizó el símbolo de los cuatro suyos como movimiento social para acabar con la dictadura fujimorista, ¿no? Pero todos sabemos la gran frustración que sufrió el pueblo con este régimen, ¿no? Entonces, el gran sueño ya no hablemos del regreso de Incarrí como una añoranza del regreso, el retorno a lo pasado, el retorno a lo incaico, ya no, pero sí el sueño y el mito del progreso siguen presentes, ¿no, Cholo? Y ahí está nuestro gran reto, cómo hacer realidad ello. Lo otro es que, desgraciadamente, al pasar de una etapa a otra, algunos elementos han ido de alguna manera confrontando con las ideas de lo cholo, ¿no? Si lo cholo significa progreso, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, algunos gobiernos, y aunque ustedes no lo crean, algunos cuando yo escribo o publico algunas cosas en el Facebook me dicen no hable de esto, no hable de lo otro, pero es que esos elementos van construyendo nuestro día a día y se nos van colocando acá, va cambiando nuestro chip y nos dan una manera de pensar distinta. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo, miren, 10 años, ¿no? 10 años y meses del régimen fujimorista, ¿qué nos dejó en el inconsciente colectivo? ¿Qué hizo de nosotros como parte de nuestra idiosincrasia? Hay que ser sinceros. Nos dejó individualismo, nos dejó arribismo, nos dejó hipocresía, ¿sí? Nos dejó tantos elementos negativos que no hemos podido hasta ahora sacar de nuestra mentalidad y de nuestro imaginario colectivo, ¿sí? Nos dejó una suerte, digamos, de arribismo a cualquier costo, ¿sí? Recuerden ustedes lo que veíamos en las pantallas de televisión, ¿no? Cómo se compraba y se vendían honores, se compraban y se vendían personas, ¿sí? Y eso nos cuesta hoy corregir. La corrupción en el país está presente en todos los niveles. Y nosotros seguimos justificándolo. Seguimos diciendo, roba pero hace obras. Seguimos diciendo, pero si todos roban. Es que se quedó acá. Se quedó como parte de ese inconsciente colectivo y hoy nos cuesta sacarlo. Y es que la cultura funciona así. La cultura funciona como una suerte de imaginarios subjetivos que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Y ese chip tenemos que cambiar. Rescatemos lo positivo que tenemos nosotros. No nos quedemos con lo malo de la historia. La historia siempre es importante, pero para aprender y corregir esos errores. Tenemos que aprender de ellos y avanzar, ¿sí? Y el Estado aquí tiene un enorme papel. Yo quiero terminar la charla de hoy, y ojalá, espero que haya sido de su agrado, pero quiero terminar con lo siguiente. Lo primero es que si lo cholo es nuestra cultura de la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, y podemos aprovecharla para salir adelante, el Estado tiene que entrar en diálogo justamente con esta nueva cultura. No nos puede imponer nunca más el Estado las normas sociales de acuerdo a los propios elementos culturales occidentales. Ya no. El Estado tiene que entender que hay una masa en desborde que está imponiendo una nueva cultura en todo orden de cosas, ¿sí? Y a eso tiene que llegar, a dialogar con esas masas en desborde que manifiestan una nueva cultura, la cultura del sueño en el progreso, la cultura de la perseverancia, pero también la cultura de la reciprocidad, la cultura de la ayuda mutua, la cultura de aquel que piensa en el vecino, en el más necesitado, dejando quizás de lado muchos aspectos personales, pero preocupándose por aquel que más necesita. El Estado tiene que entender eso, el municipio tiene que entender eso, los gobiernos locales y regionales, entender que esa es nuestra cultura, así somos nosotros los peruanos. Tenemos cosas negativas, sí, todo pueblo lo tiene, pero tenemos también muchos elementos positivos que rescatar como parte de nuestra identidad. Por lo tanto, me despido con esta frase: yo lo soy y no me compadezcas. Gracias.